Bienvenido al programa de La Clave Roja. Estamos aquí una vez más con el patrocinio de Soros, no os olvidéis, y gracias a los chips de Bill Gates. Buenas, Geray, ¿qué tal? Bien. Aprovecho para decir así muy suavemente que aún no me ha llegado el cheque de Rothschild Gates, solamente me llegan los de Soros, así que espero que no me des la disculpa de que están en el correo o que se retrasó Papá Noel. A ver, que también toca el aguinaldo de Navidad, ¿eh? Ojo, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pues muy bien, vamos a ir analizando un poquito algunas de las noticias de la actualidad, cosas que llegan por redes, cosas que llegan por internet o por periódicos, por muchos medios, y vamos a intentar darles un poquito la vuelta o entender de dónde vienen, ¿no? Y yo quiero hacerme eco fíjate, me ha llegado a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Que es muchas veces cómo funciona, pues, cómo se propagan las noticias, sobre todo manipulación o, bueno, no exactamente fake news, pero eso de crispar a la opinión pública, utilizar el WhatsApp donde no puedes igual corroborar los datos, no puedes verificar los datos, no puedes... No sé, como que WhatsApp es un campo libre para minar o para meter un poco exageraciones. No voy a decir exactamente bulos, que muchos lo son, pero como contar una parte no significa toda la verdad. Y me voy a hacer eco, precisamente. Antes de que des la historia, le comentaré también a nuestra audiencia que hay un punto de inflexión importante en la historia de la corrupción del periodismo y de la corrupción de la verdad. Además de allá de cuando Donald Trump en las elecciones de 2016 empezó a usar el término de la posverdad, quiero decir, más allá de eso, de cuando se popularizó ese término de la posverdad, está un análisis que yo he hecho de que hay ciertos grupos ideológicos que no usan demasiado el sentido crítico, el análisis crítico y confunden noticia relevante con noticia ideológica, noticia constatable y contrastable con noticia ideológica. Y esto, a final de cuentas, cuando se nos llenó toda la red, ¿verdad, David?, de informaciones que unas veces eran opiniones, pero otras veces eran de verdad noticias contrastables, a cierta gente a la que no se le podía contrastar, o cuando se le contrastaba aparecían bulos, le molestaba. Y empezaron a hablar sobre: nos estás censurando, nos estáis callando las voces. Y como dices tú, empezaron a encontrar una cierta avenida de divulgación dentro de grupos de WhatsApp, dentro de grupos de Twitter, dentro de redes sociales. Pero una cosa diferente es una noticia que tiene datos contrastables y otra cosa es después una opinión o lo que te gustaría que fuera cierto, lo que se alinea con tu sesgo de confirmación. En este caso es utilizar el INE para sesgar, pero una parte, no toda la información. Vamos a primero anotar el archivo el vídeo de Intereconomía. A pesar de los intentos por parte de la izquierda de obviar la realidad, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos de condenados en 2021 por delitos sexuales. Así vemos cómo de los 491 condenados, 224 son extranjeros. Bien, importante. Te dice que la mitad son extranjeros condenados por agresión sexual en 2021. Africanos, el 20%. Es decir, el 45,62%. Destaca sobremanera el número de condenados de origen africano, que representarían el 20% del total. Pero la cosa se pone todavía peor cuando analizamos los datos detalladamente, ya que la población extranjera en España representa el 10,6%. Teniendo en cuenta que solo la mitad serían hombres, estaríamos hablando que el 5,3% de la población cometería el 45,62% de los delitos sexuales. En el caso de los africanos, la estadística da miedo, ya que hablamos de un 2,4% de la población, de los que solo el 1,2% serían hombres. Es decir, el 1,2% sería responsable del 20% de las agresiones sexuales. Si comparamos los resultados con años anteriores, vemos una tendencia al alza. Así, hemos pasado de que los condenados por agresión sexual de origen extranjero pasen del 42,38 en 2017 al 44,39 en 2020 y finalmente al 45,62 el pasado año. En el caso de los condenados de origen africano, la tendencia es muy superior, llegando casi a doblar las cifras de 2017 a 2021. Pero es que si nos centramos en el delito sexual más grave, la violación,
La situación traspasa todos los límites y de 46 condenas, 24 fueron extranjeros, es decir, el 52,17%. Con los datos en la mano, esto quiere decir que el 5,3% de la población cometería más de la mitad de las violaciones que se producen al año en nuestro país. Y por mucho que la estadística moleste al ala izquierda del Congreso, dato mata relato. ¿Han usado la cabecera de la base? Bueno, Dato mata relato. Sí. Es que, de hecho, lo de mata es una de las secciones de Pandemia Digital, o de uno de los huecos que tiene precisamente de la base. Bueno. ¿Tú quieres que te empiece a analizar la cantidad de falacias que me han mostrado? Espérate, lo vas a analizar tú, ¿verdad? Con ello. Vale. Voy a poner también... el micrófono en mute y tú hablas. Vale. El caso es que no solamente allí se han hecho eco de esta noticia. Es muy importante que han puesto siempre la foto de Irene Montero, como si ella fuera la responsable de esas violaciones, o de que esos datos, o de que está equivocada, o que el feminismo es un error, o que, yo qué sé, o el fenómeno woke es terrible y que no se entera de que vienen un montón de negros a violar mujeres, o es algo así. La progresía, tío. La progresía, es el problema de la progresía. Sí, pero ponen importante, los dos ponen la cara de Irene Montero. El 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera. Los africanos cometen el 20% de las violaciones. Es exactamente lo mismo que ha dicho el vídeo que te acabo de poner de Intereconomía o el Toro TV o su puta madre. Pues vamos a ir al INE. Decían la fuente del INE. Claro, efectivamente, aquí tú pones la cribación. Además, el INE está muy bien, funciona muy bien. Es un Instituto Nacional de Estadística español. Hay mucha gente que dice, no, estos son, como es del gobierno, siempre pues falsean bastante la información y tal, sobre todo con el COVID y todo esto, un poco los conspiranoicos y tal. Y bueno, durante el COVID tuvieron sus fallas, o cuando hacen estadísticas de a ver quién va ganando para las elecciones y todo esto, pues siempre pues falla un poquito como escopeta de feria. Pero claro, estos son datos oficiales que se supone lo que hacen es lo que le viene de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pues simplemente lo apuntan y lo registran, ¿no? O sea, quiero decir, aquí en principio si alguien demuestra que estos datos son falsos, pues sería muy gordo, porque estarías demostrando que el INE tiene desfalco, ¿no? Está malversando dinero para cambiar la opinión pública. Pero bueno, quiero decir, el propio Intereconomía está nombrando esos datos, claro. Delitos sexuales según nacionalidad. Y aquí lo tengo cribado. 2021, 2020, 2019, 18, 17. Total. 3.960. De españoles son 2.794. De los que de África son 362. Quiero decir, lo que han hecho es, yo he cogido todos los delitos sexuales según nacionalidad. Claro, ellos lo que se van es a agresiones sexuales, o se van, sí, aquí que es donde hay más, que es justo, se van justo al único apartado donde tienen más los africanos y los extranjeros, pero es que en todos los demás, no, en agresión sexual, sí, en agresión sexual, que son 245, y de África son 86, o sea, o de África 93 en agresiones sexuales, pero españoles son 267. Esto en el vídeo igual lo veis mejor, porque tenéis aquí, pero bueno, y si no en el INE podéis cribar. Pero lo importante es que todos los delitos sexuales, que después sabes que van por partes, la mayoría son españoles, o sorpresa, son españoles, obviamente. De América son 417, de África 362, de los globales, de Asia 83, de Oceanía hay 1. Oye, que casi 4.000 agresiones sexuales me parece una barbaridad. Que por cierto, de 2020 a 2021 ha crecido en 1.000 agresiones sexuales. Entonces, claro, esto, no sé, es como cojo una parte de una de las secciones y lo extrapolo a todo. Pero lo importante es el total a delitos total. Españoles, 2.794. El total, 3.960. Agresiones sexuales, agresión sexual, violación. Aquí es donde venía el tema de la violación. Total, 46. Españoles, 22. De África, 7. No es lo que nos decían en el vídeo. Abusos sexuales. No sé, es como que han cogido los datos que les ha salido de la polla y han montado un relato. Y cuando estaba escuchándolo, yo de verdad que me estaba sacudiendo la cabeza diciendo, yo tengo que sentarme con alguna víctima de estas de violación y preguntarle de manera seria, ¿no? Si hubiera sido preferido ser violada por un asiático o por un negro.
No, Pero, y ya sé que te estás riendo, pero es que lo pero digo en serio. A una víctima de violación, en serio, quizá, ¿tú crees que habrá esa distinción de que, hoy no, qué horror, ¿no? O sea, me ha infringido un dolor del 1 al 10, un número 10, el que me violase un africano. Pero si hubiera sido un español, hubiera sido un 9. O sea, ¿en serio crees que para una víctima de una violación, ¿tú crees que hay esa distinción? no, le da igual eso. El problema es... Pero tú escuchando el vídeo con esa música sensacionalista, con ese vídeo de Irene Montero de fondo, es como que Bueno, por culpa de las Irene fotos de Irene Montero... Montero sobraban y después los datos que ellos mismos daban decían cosas como aparecían un 17% de crecimiento y decían, ya han subido casi un 20%. Pero es que más Un es 17 cogen no es un una 20. parte que es una Sí, parte que sí, es verdad, un relato, pero no es todo el relato, no es toda la imagen completa, o sí, sea, sí. Eso ya lo has y clarificado perfectamente. desde Sí, sí. distintos medios, pero es que es más, el tanto por ciento que hay es que ni siquiera han acertado en el tanto por ciento que hay de inmigrantes en España, No, porque te hablaban que no. del 10% o algo así. En 2019 había casi el 13% de inmigrantes en España. Ellos hablaban del 10 o algo así. Sí, En 2019, ahora serán más incluso. claro. O sea, es que no sé, yo no han dado ni una. O sea, quiero decir, yo en 10 minutos he mirado los datos, me han dado la fuente, he revisado y digo yo, aquí hay cosas que no me cuadran. Aquí alguien miente y de distintos medios. Para construir precisamente un relato de terror, en especial hacia los africanos, hacia los negros, que no es que lo estén Sí, sí. precisamente pasando muy bien con todo este tema de la Melilla, porque además ponían imágenes de Melilla, de lo de la valla de Melilla, de la Sí, gente de los inmigrantes que estaban allí. ¿A quién favorece esto? Bueno, sabemos, a Vox, a la extrema derecha, para propagar el odio al negro. claro, claro, claro. Y después y después el concepto de contrastar una nación con un continente. O sea, perdona, pero eso tampoco lo has mencionado, 2.000 casos de españoles, pero 500 casos de africanos. O sea, señores, o sea, cuando me dices africanos, estás hablándote de casi 25 países. Sí, Y bueno, que, claro. o sea, no sé, No, ¿cuál es tu problema? y de América lo mismo, un ¿Y poco cuál es menos, tu pero... problema? ¿Que sea África? ¿Que sean negros? ¿O que sea ese conjunto de países que son negros africanos? O sea, ¿cuál es? No sé, es obvio, ¿no? Es obvio que hay un sesgo increíblemente contencioso y sobre todo diciendo, ¿no?, que las políticas de la izquierda. No sé, no, o sea, es una ansia de dividir. Sí, pero además es que ya puestos a relato, digo, joder, es que los de América han violado más. Si nos ponemos a construir odio, tenemos aquí el relato, mira, de América son 417 y de Ya, África pero es que la 362. Intereconomía está haciendo asociación con Telemundo y no le conviene sacar ese relato. No sé de qué te ríes, Ya, es ya. cierto. No, sí, me río porque pues sí, bueno, claro, pero bueno, que después trata de seres humanos, no sé, tienes aquí más relatos, 79, españolas 12, o sea, que decir, están todos los datos. Contra la libertad y la indemnidad sexual, pues lo mismo, española 2.700, en total 3.800. Han cogido aquí de agresión sexual 444, que la mitad son españoles, 245, y de aquí han construido un relato de agresión sexual, pero de las agresiones, de contra la libertad, contra la trata de blancas de humanos, contra la violación, o sea, la violación, la mitad, o sea, es que tampoco, o sea, es que no me cuadra nada. No me cuadra nada. Bueno, no sé, es como... Es realmente, relato mata, o sea, dato mata relato, pero es que también si te lo inventas o cojas una parte, pues bueno, es terrible. Bueno, pasamos a tu noticia, Gerald. Bueno, sí, eso que la gente que nos esté escuchando recuerden cuando escuchen una noticia, ¿no?, si les sirve para su confirmación, ese famoso meme que tú y yo tenemos que ponerlo. Oye, ¿sabes que no tenemos una página web de Clave Roja? Teníamos que tener una, por lo menos para... Sí. Hay que hacer una, rapidito. Bueno, habría que pensarlo, a ver, no sé, o sea, sí, aunque sea, bueno, sí, voy a decir que tenemos las redes, pero tampoco, sí, la verdad es que lo tengo un poco descuidado. Sí, no. Tenemos que poner una página, aunque sea WordPress, ¿no? Y para así colgar las cosas más significativas, ese famoso meme de que cuando le dice la hija, pero papá, si esa noticia es falsa, y el padre le dice, pero ¿cómo puede ser falsa si dice justamente lo que yo pienso? Pensad un poco así cuando tengáis ese sentido crítico de que sí, que hay ciertos medios que a mí me dan pena que no pueda caerles una denuncia a nivel fiscal, simplemente por mentir de la manera tan bestia, cuando una cosa es cotejable. Es que eso es lo que falta, Falta en España unos cuantos
unas cuantas demandas judiciales por divulgar información falsa. Es que, de esa claro, manera. en este caso no es exactamente mentir, es... Si es mentir, ¿eh? Si es mentir, cuando todo el sesgo cuando todo el enfoque de la noticia que estás dando es en el mínimo denominador común y no en el máximo. ¿Me entiendes? Si te enfocas, se llama la falacia de francotirador. Es que yo creo que es más bien sesgar o es más que mentir, es ser falaz. tergiversar. Sí, tergiversar, pero joder, estás dando eufemismos a la palabra mentira. No, no exactamente, porque realmente nacen de un dato que es más o menos cierto, parcial, pero no es toda la verdad. La verdad es que los datos no son los que dieron ellos. Y lo que se han enfocado es en una minoría de datos y se han mal representado como un informativo de noticias. Por eso te digo que debiera de ser imputable. Y hasta que empiecen a ser imputados medios periodísticos por esto y con condenas buenas o monetarias o de cierre, pues esto va a continuar, esta desgracia va a continuar en España. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, me llegaron unas pocas buenas noticias. Tú tienes que empezar a acostumbrarte a decir cuándo estamos grabando este programa, porque es muy relevante a la cotidianidad. Bueno, el 20 del 12 del 2022 a las 8 de la tarde. Sí, bueno. 8 de la tarde, 7 en Canarias y 1 de la tarde en Estados Unidos. Muy bien. Pues en Estados Unidos, en el centro, como estoy yo, que se llama la hora del central. Pues nos llegó la noticia ayer, el día 19, de que el comité de senadores y congresistas que estaban haciendo un análisis de la plantilla de lo acaecido el 6 de enero, cuando fue el asalto al Capitolio, pues han decidido delegar en la Fiscalía Federal cargos contra Trump. Y esto quiere decir, han encontrado que Donald Trump, el presidente en su momento, cuando ocurrió lo del asalto al Capitolio, no era presidente, ¿verdad? Porque él estaba contestando los resultados de las elecciones. Pues se actuó criminalmente. Y le están pasando a la fiscalía para que la fiscalía decida si va a llevarlo a juicio o no. Ahora, tú dirás, a ver, dime si estoy asumiendo apropiadamente, David, tú dirás, joder, pues obvio que hay que llevarlo a juicio a Trump. Es obvio que hay que llevarlo a juicio a Trump, ¿no? Me parece que están tardando ya, que están esperando a que se presente otra vez y gane o algo así, no lo sé. Pues no es tan obvio. Y la razón por la que no es tan obvio es porque a toda la ralea política, y lo digo con toda la enjundia de la palabra, lo de ralea, con toda la mala uva, a toda la ralea política le permiten una cierta flexibilidad en sus discursos públicos. Por ejemplo, es aceptado que un congresista que está corriendo para el Congreso hable de su oponente como ese hijo de la gran perra o ese putero. Por ejemplo, el que diga eso, aunque en un contexto civil sería un improperio y sería una calumnia, por ejemplo, ¿no? Y lo podrían demandar por difamación, cuando se trata de discurso político, dentro de los ámbitos políticos hay una regla de que no vas a demandar por cómo las cosas que tu oponente dice, aunque las diga mal de ti. Entonces, eso se une a otro factor, que es que ven tremendamente horrible el llevar a juicio a un presidente, en general. ¿Por qué? Porque dicen que esto abre las puertas a, es que me estoy acordando de Perú Estado, y eso a Perú, a Perú, a cosas como Perú, a cosas, ¿qué otro caso? Bueno, el Tribunal Supremo ahí en España, ¿no? Haciendo lo que está haciendo el Consejo Constitucional ese, ¿no? Sí. El Tribunal Constitucional ahí deteniendo las cortes cuando le da la gana. En fin, que es pasarse de la raya en cuanto a mecanismos democráticos, llevar a un presidente a juicio por actos criminales que no sea en plan Hitler, ¿no? Que no sea en plan de que se levantó de dictador, que creó un crimen constatable y entonces... Es que estamos ahí, ¿eh? Estamos cerca, eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, el problema que hay es que se trata de un escalonamiento muy peculiar. Quiero decir, la comisión los congresistas que están mirando qué ha pasado el 6 de enero, están pasándole a la Fiscalía Federal a otros imputados, quiero decir, a asaltantes que estuvieron allí.
Y están cayendo cargos como eso, como asalto, como allanamiento de morada, como sedición. Han caído muchos cargos a gente civil, ¿me entiendes? Ujú. Pero el problema está en que en la retórica todos ellos están excusando de que me lo dijo Trump. y, y entonces, ahora cuando están debatiendo si imputar a Trump o no, viene el hecho de que lo que ha ocurrido, o sea, que le hemos dado penas y de años de condena, multas a los civiles que han asaltado, pero ellos han apuntado la causa de su comportamiento al expresidente. ¿Y cómo vamos a darle condena a los de arriba y no mirar qué está pasando? Perdón, ¿cómo vamos a darle condena a los de abajo y no mirar qué está pasando con los de arriba? Trump se fue a su medio favorito, ¿verdad? El Truth Social, a decir, esto es un abuso, esto es increíble, yo no hice nada ilegal y no sé qué, no sé cuánto. Esto no quiere decir que Trump vaya a ir a la cárcel. No, vaya hombre. Esto quiere decir que el fiscal va a revisar todas las pruebas y todos los indicios que ha descubierto el Congreso y los senados, la comisión, y va a mirar si puede imputarlo criminalmente. Pero o sea, que esto va para largo, vamos. No. Y va para largo y es peligroso por otro detalle. Imagínate que el fiscal decide imputar a Trump por secesión o por incitación al crimen, ¿verdad? E imagínate que lo condenan. Bueno, todo el espectro político de Washington saben que están arriesgando crear un mártir. Un mártir que va a hacer la chispa que encienda la mecha del polvorín sobre el que se está sentando Trump y que él mismo acumuló en los últimos 4 años. Pero, a ver, yo entiendo que tengan miedo y que tengas cierto cuidado, pero yo no sé, tío, que tardes 3 años en... Es que va... Eso no sé si termina de... Los políticos estadounidenses son un ejemplo de cuando dicen que no hay que legislar en caliente, ¿no? Que entonces se enfrían hasta que se enfrían. Pero es que ni al rey emérito nosotros tardamos tanto... Bueno, no sé, tardamos en jugarlo y pues tenía inmunidad y tenía mi madre y tal, pero es que estamos casi como en esas, ¿no? O sea, es... Repito, no sé, uno de los problemas, una de las razones por las que no creo que él llegue a ser imputado por la fiscalía es porque hay un grupo, imagínate un grupo de un 10% de la población que es tremendamente maguero, es tremendamente trumpista, ¿no? Y ese grupo sería el que al ver a su líder imputado empezarían a hacer el famoso clamor de la guerra civil. Y ojo, todos los congresistas y senadores, todos los políticos del partido ahora de la derecha republicana están de acuerdo en que a Trump hay que dejarlo en paz, a pesar de que también están de acuerdo en que él no es el mejor candidato para presidente para el 2024. Pero, y cuando venga el Ron DeSantis, ¿no? Creo que era peor todavía que Donald Trump y haga más liadas que Donald Trump, sin gente que llega a presidente del gobierno y empieza a hacer locuras y... Ron DeSantis tiene una diferencia con Trump, que él usa más la ley y es menos populista. Es más inteligente, por tanto, y es menos populista de lo que fue Trump. Y va a ser menos incendiario de lo que fue Trump. Pero sí, va a ser más perverso porque primero lo que va a hacer cosas que Trump no hizo, que es asesorarse de cómo pasar su legislación y después pasarla. ¿Entiendes? Mientras que Trump era todo edicto y después te tumbaban el edicto, era todo gritar voy a hacer esto y después se lo quitaban, ¿no? En fin, era lo que era un ignorante boca chancla. El Ron DeSantis es mucho más peligroso y lo hará mucho mejor y hará mucho más daño, pero levantando menos polvo. Bueno, pues esperaremos acontecimientos. A mí estas cosas, no sé, tío. Me entran sarpullidos. Tú eres de los que quieren guillotina en las plazas, eso yo sé que tú cuando alguien la lía, que menos en un estado de derecho, aunque sea el presidente del gobierno o sea el rey, si tú la lías, pues un juicio, que menos. No digo que, o sea, un juicio justo. Completamente de acuerdo contigo. Y sobre todo si es un presidente del gobierno, pues ese juicio debería de ser público y debería de saberse todo. Pero esto de que estamos investigando a ver si investigamos, para investigar a ver si le investigamos, para ver si le podemos juzgar. Hostia, 3 años. Sí. Bueno, yo voy a cambiar mi noticia, por cierto, porque yo tengo aquí un hilo que me he acordado que tenía aquí guardado hace tiempo. Un hilo muy interesante, más que te va a gustar. ¿Se ha convertido Iker Jiménez y sus programas de Cuarto Milenio y Horizonte en un peligroso altavoz de la extrema derecha?
Esto lo pone un tal Adrián J. Que casualmente últimamente estoy viendo que todos los... Yo como hace tiempo que no veía la tele, ahora últimamente, como he estado de vacaciones y tal, pues he visto un poco más la tele y he dicho, hostia, pero esta gente ahora les da por hablar de política, hasta la Ana Rosa y hasta el puto Hormiguero hablan de política, hasta el puto Iker Jiménez, obviamente, de repente son todos importantes factores políticos. Todos opinan de política, casualmente casi siempre del mismo lado. Dice, abro hilo. Expone unos cuantos puntos, yo no estoy de acuerdo con todos, pero yo los voy a leer, que me parece muy interesante. Iker Jiménez es el presentador de 2005 de Cuarto Milenio, programa relacionado con ufología, bla, 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 Horizonte, programa de investigación. Sin embargo, lleva dando voz a ideas y personalidades de ultraderecha o directamente nazis. En el programa el pasado 4 de diciembre invitó a Javier Nicolás, un especialista del Tercer Reich y en el nazismo, conocido por ser antiguo miembro de la CDAD, la organización neonazi más importante de España en los años 60 y 70. De hecho, pone aquí la foto. Especialista en el Tercer Reich, doctor en Historia de la UAM. En este programa se habló abiertamente de las teorías del supuesto origen del pueblo alemán, teorías utilizadas por sociedades secretas supremacistas como la sociedad Thule o Zule, germen del partido nazi. En Horizonte se ha llevado a personalidades de la talla de Rubén Pulido, analista político de La Gaceta de la Iboresfera. Acuérdate que ese es el periódico que yo ponía de vez en cuando en el programa para mofarme de los, precisamente de bulos del tipo como que vimos hace un minuto, de la noticia esta de miedo a los inmigrantes. Son especialistas en meter bulos contra la inmigración y el miedo a lo inmigrante. El periódico gestionado por Disenso, un think tank de Vox. ¿Para qué? Para hablar de inmigración. ¡Oh, casualidad! De hecho, aquí tenemos imágenes. También he invitado a Josema Vallejo, representante de la Asociación Policías del Siglo XXI, una organización policial caracterizada por, entre otras cosas, defender un discurso extremista y señalar a periodistas y activistas en sus redes sociales. Y aquí tenemos la foto. Hace un año se le ocurrió la brillante idea de llevar a Cuarto Milenio a Enrique de Vicente para hablar del plan Kalergi. Oh. Ya. Bueno, supuesto proyecto que promovería la mezcla entre personas blancas con grupos inmigrantes para conseguir una limpieza étnica de facto. Lo que pasa es que, bueno, aquí al Enrique de Vicente lo trae habitualmente, pero bueno, sí, es un conspiranoico de libro. Yo me he quejado bastante de eso también. En el 2019 hizo lo mismo para hablar de El Gran Reemplazo, una teoría conspirativa muy similar que defiende que la población autóctona está siendo sustituida por la población inmigrante por culpa de las políticas migratorias poco severas. Y genocidio blanco. O sea, lo importante de las palabras, David, genocidio blanco. Dureza, ¿eh? Dureza. Sigue. En el 2017 llevó a Juan Soto Ibars, referente del rojipardismo español, a hablar de inmigración. Este también estuvo en The Will Project. Dijo unas cuantas perlas que me cago en su... O sea, unas cuantas falacias que... Bueno... colaborador en Horizonte hace poco, en el podcast de... ¿Ves? El Jordi Wall animaba a leer el Mein Kampf, el libro de Hitler. Bueno, quizá con este... A ver... quizá este no es, a ver, no digo que sea precisamente rojo, no lo es, de hecho me le mete bastante caña, pero es un personaje un poco peculiar y quizá lo dejaría un poco aparte, pero bueno, sí es un poco, de hecho con lo de la ley solo sí es sí, yo creo que se equivocó en varias cosas y algunos temas, pero bueno. ¿Hablas de Juan Soto Ibars? Sí. Es uno de los jóvenes intelectuales que la derecha mediática le encanta aplaudir y destacar. Sí, pero no promulga no promulga con todo el contenido de la derecha tampoco. Es que eso es lo que te vengo a decir, porque es soterrado. Porque además es capaz de empezar desde un punto de vista de izquierda y razonar hacia la derecha. Exacto. Es muy interesante y es una de las personas, yo no tendría ningún inconveniente en traerlo a Clave Roja un día y hacer un como diría yo, no un debate, que no quiero debatir con él, sino hacerle más bien una introspección a sus opiniones, ¿no? Pero y dejar que se explaye. Por eso digo que lo dejaría un poco aparte en esta lista, pero bueno. Y mucho respeto, ¿eh? Sí, en la temporada 11 se dio pábulo a los protocolos de los sabios de Sion, una conocida teoría de la conspiración usada por los nazis para justificar el genocidio antisemita. Y se habló de el nuevo orden mundial. ¿A quién pusieron en la foto? Me pregunto. ¿Quién será ese señor? No sé, da igual, pero... No, yo tampoco lo sé. 10. Igual
trata sobre el tema de la inmigración, pero de forma sensata, ¿no? Periodistas y analistas denuncian cómo el programa de Iker Jiménez ha tergiversado abiertamente los datos para vincular la inmigración y delincuencia. Coño, qué casualidad. El tema ¿Qué de cosas? hoy. El tema de hoy, ¿eh? Bueno, A veces es... los números nos pueden producir confusión, que convenientemente no se explican. Esto se usó ayer en La nave del misterio, mezclando la delincuencia con los extranjeros. Palabras como Big Data. En 2021 todos nos acordamos de Iker aliándose con Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos. Le gustaba tocar la guitarra, me parece. Acababa de fundar un think tank ultraderechista, y Roma Gallardo, otro también que telita tiene, y que encima es asturiano, para hablar de igualdad. De igualdad, qué bueno. Y la próxima vez que traigan a nazis para que para que debatan al problema judío. Sí, además Roma se ha ido cada vez más extremo, se ha ido extremando, o sea, se ha ido más extremo, bueno, pero bueno. Yo, perdona que te interrumpa, ya sé que vas a seguir y está muy bien, pero es que yo siempre le he criticado a Iker Jiménez que por favor, deje de sacar el tema de que él es periodista cuando está haciendo estos programas de tertulianismo, porque es una vergüenza ajena a los periodistas. Continúa. Bueno, me salto unos cuantos, ¿eh? Habla de la doctora Li Mengyang, que tampoco, bueno, sí que el laboratorio chino, que sí fue financiado por Steve Bannon, por el... Sí, o sea, es... Bueno, pues cosas que tampoco... Invitó a Pedro... Y esto tampoco estoy muy de acuerdo. Invitó a Pedro Baños, que a Pedro Baños lo invita semana sí y semana también. Sobre todo a Horizonte, que es diferente, no a Cuarto Milenio. En el último libro creo que se mete con la Agenda 2030. La portada es un poco... Pero yo a Pedro Baños le tengo como uno de los tótems, y no es... Y para mí no es ultra... De hecho, estuvo a punto de ser ministro socialista. O sea, otra cosa es que tenga una visión más amplia sobre todo sobre lo de Rusia y el conflicto de Rusia con Ucrania. Y yo por lo menos no, es verdad que no le compro todos los discursos, pero... Mira, también, ¿no? Es estadísticas que no nos cuentan. El 60% de los robos con violencia son cometidos por hombres negros, el 55% de los homicidas son hombres negros, ¿no? Bueno, yo en el cuestión de... sí, eso no lo había visto, por ejemplo. Que yo no sé por qué habla Pedro Baños de estas estadísticas, pero bueno. Yo por lo menos en el conflicto de Rusia-Ucrania me parece muy interesante lo que sabe. Y de geopolítica sabe muchísimo. Sobre otros datos, pues igual no se lo compro. Pero bueno, y lo de la Agenda 2030, pues no he leído el libro de él. Pero bueno. Pero ya os digo que este era socialista, en teoría, ¿eh? Bueno, lo de George Floyd, es verdad que de acuerdo que esto lo comentamos nosotros en el programa de Clave 45, lo de George Floyd, el trato que hizo con George Floyd y las estadísticas y todo esto, tampoco me gustó en Iker Jiménez, y no lo trató muy bien, precisamente, ¿no? Se quejó de la oleada de protestas por la muerte de George Floyd, cuando es al revés, o sea, hay que quejarse bueno, y criticó a los Black Lives Matter y tal. ¿Qué más? Esta está buena. Llevó también a un exmiembro de la formación neonazi Hogar Social Madrid, Javier Villamor, portavoz de la autoconservadora Actioir y simpatizante de Vox. Te digo, la gente entra en Horizonte o en Cuarto Milenio así con el escudo del aguilucho negro y se sienten en casa, ¿no? Seguro que Iker alguna vez los llama al cuarto de los invitados y los encuentra por la ventana con la mano cantando Cara al Sol. Es que además, bueno, aquí les ha faltado en el hilo uno muy importante, que es el sindicato policial que va por allí de vez en cuando a pasearse, y a verter mierda y a verter odio contra la gente. Y te voy a poner una sección que he sacado. Porque claro, tú esto lo hablas y dices, joder, Iker, no nos llames fachas, ¿no? Me vais a matar, pero viva Franco. Ufa. No los llamemos más nazis, por lo que sea. Digo, perdón, no los llamemos fachas. No. Pero viva Franco. Sí, exactamente. No lo llamemos fachas, pero cara al sol, que viva Franco. Sí. Bueno, sí. Pues mira, esto es lo mismo. Iker está muy bien con lo en lo suyo, en lo de los... Hombre, claro, y a Iker le preguntan estos problemas. A Iker le preocupan por qué hay tanto mendigo delante de su chalet, por qué hay tantos tirones en la farmacia de la esquina, por qué hay tanta inseguridad social cuando él tenía que estar de puta madre, ¿no? En su piscinita privada de grupo ahí de tal. Y le molesta que haya esta inseguridad ciudadana, estoy seguro, ¿no? Lo que no estoy seguro que sepan es las otras causas sociales, ¿no? Que no quiere tocar. Pero también fíjate las alianzas de su grupo editorial y su grupo mediático. El Grupo Planeta es... tenemos que hablar un día de... Tenemos que hablar claro, del Grupo Planeta y de toda... Sí. Y su
influencia sobre todo en Sudamérica y todo esto. Sí. Bueno, vamos a terminar hoy aquí porque el programa lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a cambiar un poco el formato, vamos a hacerlo un poquito más corto por YouTube, porque de momento la que nos paga es YouTube. Y vamos a tener 2 programas por semana, así que suscribiros, compartir. El viernes creo que saldremos otra vez. Y no sé qué más. Ah, sí, que debemos salir de pobres. Muchas gracias, Gerardo. Espérate, ya sé que tienes que salir de pobre, pero repítele a la audiencia. Vamos a hacer ahora 2 programas por semana. Sí. Van a ser un poco más cortos, pero va a haber más frecuencia entonces, ¿no? Va a haber más clave roja. Sí, hay tanta actualidad que tenemos que hacer 2 programas por semana. Bueno, pues me alegro por eso. Entonces hasta la semana que viene, ¿no, David? Venga, nos vemos. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de ivox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.